Bien, partimos entonces. Vamos a retomar donde lo dejamos la clase pasada. Les digo que cuando me hablen lo hagan en fuerte porque tengo puesto esto para mejorar el audio en la grabación. Y entiendo que estamos grabando, ¿no? Sí, estamos grabando y estamos compartiendo la pantalla. ¿Alguna pregunta de lo que vimos en la clase pasada? ¿No? Pues si no hay preguntas, pueden retomar donde habíamos quedado. No sé si se acuerdan. No sé si tienen ahí el código, pero habíamos quedado en que teníamos nuestra clase que tenía el main, que era juego.java, que lo habíamos comentado, y que lo único que hacía esa clase era, de momento, hacer un juego de adivinanza de un número aleatorio. ¿Sí? Eso lo comentamos y alcanzamos a crear otra clase, que era la clase persona, que tenía los atributos del nombre, edad y peso, ¿cierto? Y esos atributos eran private y tenían estos distintos tipos que están aquí. Hicimos dos constructores. El primer constructor por defecto, que definía el nombre en NN, la edad en 10 y el peso en 25. Y otro constructor donde podíamos especificar desde un principio cuáles eran los patrones que tenían, perdón, los valores que iban a tener nuestros atributos. Entonces, como ya lo hemos dicho, un constructor es aquella clase, perdón, es un método especial que nos permite, ¿qué cosa? ¿Para qué sirve el constructor? Crear un objeto a partir de una clase. Y un objeto, a diferencia de la clase, un objeto es una instancia de la clase, ¿cierto? Un objeto vendría siendo como una variable que almacena cosas. Y la clase vendría siendo como el tipo, entre comillas, ¿cierto? De esa variable. Cuando yo creo un objeto, utilizo el constructor con la palabra reservada new, ¿cierto? Y esa palabra reservada new lo que me permite es, primero, crear el espacio de memoria donde va a estar alojado el objeto. Si tenía valores por defecto, como este constructor que está aquí, que dice public persona, lo va a crear con esos valores por defecto. En cambio, si yo utilizo este otro constructor que tiene parámetros de entrada, lo que estoy haciendo aquí es una sobrecarga del constructor. Sobrecarga es parte de la nomenclatura que nosotros vamos a utilizar. ¿Y qué quiere decir sobrecarga? Significa que vamos a extender el uso que tiene ese constructor. En este caso, al sobrecargarlo, le ponemos distintos parámetros y ¿cómo llama Java? ¿Cómo las reconoce? Sencillamente porque utiliza la firma, que es el nombre del constructor, más los parámetros que utiliza cuando lo estoy llamando. Así sabe Java cuál de estos dos constructores va a llamar finalmente. ¿Sí? Bien, creamos eso. Lo creamos utilizando las características que tiene IntelliJ para ayudarnos a generar código de forma rápida. No nos concentramos mucho y nos ayuda muchísimo. Además, creamos todos los getters and setters. Getters and setters, que son aquellos procedimientos que nos permiten interactuar con los atributos de un objeto. ¿Sí? En cierta medida crean una interfase de este objeto con su entorno, con otros objetos para poder interactuar con él. ¿Sí?
Hasta ahí, todo bien. Pero no hemos creado ningún objeto, persona. ¿Sí? Así que hagamos eso. Vamos a nuestra clase que contiene el main. Y vamos a partir de arriba. Ah, no, sí lo habíamos hecho. Habíamos creado la persona estudiante 1, que era, utilizamos la palabra reservada new, el constructor, pero ahora estábamos usando el constructor que tiene parámetros de entrada. ¿Sí? Le poníamos el nombre, la edad y el peso. ¿Sí? Esta etiqueta que aparece aquí, en otro color, eso lo hace IntelliJ por nosotros y nos permite ver cuál es la variable que estamos utilizando. Y lo que hacíamos era imprimir el nombre del estudiante y un saludo. ¿Sí? Veamos cómo funciona esto. Dice Juan, imprime el nombre y luego el saludo. Hola, me llamo Juan. ¿Sí? Ya. Pregunta. ¿Qué pasa si yo quiero imprimir el objeto? Supongamos que yo quiero hacer algo así. System.out ln, y aquí pongo, ¿cómo se llama? Estudiante 1. ¿Qué pasa? Un error. Es probable que sea un error, ¿no? O probablemente no. No es un error. ¿Qué pasó ahí? ¿Tu nombre, perdón? Felipe dice si ese no es el espacio de memoria asignado. Sí, sale un código aquí. Y este código es en hexadecimal. ¿Sí? Por lo tanto, es una dirección de memoria. Nosotros sabemos que cuando usamos hexa, estamos hablando de dirección de memoria. ¿Sí? Entonces, ¿y por qué? ¿Por qué ocurre eso? Si yo quiero imprimir estudiantes, pues puse ahí el objeto y aparece una dirección de memoria. Debería como utilizar como persona punto estudiante 1. Persona. Como el consultor llaman a lo Tienes que darnos más fuerte, Sebastián. del constructor, que sería estudiante 1, ¿Sí? nace, digamos, de esta manera persona, Sí. persona, y de ahí sería solicitar persona.estudiante1, como hacer un llamado. No, no creo que eso funcione, en realidad. Fíjate que lo que pasa es que estudiante 1 es una instancia de persona. ¿Sí? Por lo tanto, es un objeto que, entre comillas, de la clase persona, o sea, no entre comillas de la clase persona, pero entre comillas como del tipo. ¿Se fijan? Cuando yo creo un objeto, el nombre del objeto, en este caso estudiante 1, es lo que se llama una referencia al objeto. Para aquellos que tomaron estructura de datos y algoritmos, saben y vieron o saben C, una referencia es equivalente a un puntero. Es decir, es una variable que almacena la dirección de memoria donde está alojado ese objeto. Por lo tanto, lo que me imprime ahí que es persona y que está en esa dirección. Eso es lo que hace al imprimir, ¿cierto? ¿Qué tendríamos que hacer si yo quiero imprimir el contenido de estudiante 1, de esa instancia? Hay que agregar un método para imprimir todos los datos. Hay que agregar un método para imprimir todos los datos como dice Slime. Exactamente. Y yo puedo hacer eso manualmente, es decir, que me imprima cada uno de los atributos con cierta estética, ¿cierto? Y de esa manera, cuando yo lo que tendría que hacer, en vez de llamar al system out print line, tendría que llamar
a ese método. ¿Sí? Otra forma es utilizando esta técnica, dado que tenemos que programar y hacer muchas cosas, es mejor usar las cosas que vienen en el IDE, que nos van a facilitar la vida. Por ejemplo, si yo quiero, aquí, voy a la pestaña Código, Generar, Generate, y tengo una opción que es toString. Es decir, me va a crear un método que convierte a un string los valores de los atributos del objeto. ¿Sí? Y ahí me pregunta qué atributos quiere que aparezca en este método final. Decimos OK. Y bien, ¿y qué va a retornar? Va a retornar un string. ¿Sí? Que va a decir persona y en un formato que es similar a un diccionario, ¿no? Es decir, que tiene, o una tabla hash que tiene el par clave, valor, ¿sí? Y tiene separados por un paréntesis de llave. Entonces, veamos cómo funciona esto. Y lo corremos. Entonces, cuando yo imprimo el estudiante, ahora utilizando este método toString, el sistema lo que me entrega es que es de la clase persona, que tiene el atributo nombre igual a Juan, la edad 23 y el peso 75. ¿Sí? De esa manera, yo podría haber hecho eso manualmente y con mi formato a mi pinta, o incluso haber hecho un método que directamente imprimiese por pantalla cada uno de los atributos en el formato que yo hice. Tenerlo en un string, de esa manera me permite no solamente imprimirlo, sino me permite hacer cualquier otra cosa que yo requiera hacer con string. ¿Sí? Bien, vamos a, ya, creamos un objeto, se llama persona, y yo puedo tener dentro de mis atributos, tengo aquí la clase persona, tengo, ¿dónde está? Tengo tipos nativos enteros, tengo tipos nativos que flotante, pero además tengo un string. Nosotros sabemos que el string no es un tipo nativo, sino que es un objeto. Por lo tanto, dentro de mi objeto, yo puedo tener otros objetos. Entonces, vamos a crear otra clase que de objetos y que podemos tener almacenados dentro de personas. ¿Sí? La clase que se me ocurrió, perdonen la falta de creatividad, pero vamos a crear aquí, botón derecho, una nueva clase en Java. Y la clase que le vamos a llamar va a ser collar. Es decir, la persona puede tener collares. Es más, puede tener más de un collar, y eso es lo que quiero hacer. Entonces, el collar va a ser un objeto que va a tener los atributos primero de un string, que va a ser el material, y va a tener otro valor, que va a ser entero, que va a ser el precio. ¿Sí? Es decir, de qué material está hecho el collar y cuál es su valor. ¿Ya? Nuevamente, tenemos que crear el constructor para esta clase. Vamos a crear de la misma forma que lo hemos hecho hasta ahora. Algo pasa que no me está respondiendo. ¿Qué pasó?
Ahora sí. Generar el constructor. Vamos a hacer el constructor por defecto sin nada. Y el constructor por defecto va a tener el material por defecto va a ser plata. Y el precio por defecto va a ser, no sé, 200. ¿Sí? Ahora vamos a crear un constructor que sea que tenga los parámetros de entrada. Ambos atributos. Y ahí está. ¿Sí? No hemos hecho nada. Adicionalmente vamos a hacer lo típico que hacíamos. Generar los getters and setters, así, todos de uno. Y ahí está generado todo el código. Para setear precio, obtener precio, setear material y obtener material. ¿Eh? Ya. Entonces el objeto persona le vamos a agregar ahora los collares. ¿Sí? Ah, fue muy rápido. Sí, aquí están tomando fotos. Entonces volvemos al objeto, a la clase persona, y vamos a agregar, ahora sí, no un collar, sino que vamos a agregar una colección de collares. ¿Sí? ¿Cómo agregaríamos una colección? Es decir, más de uno. ¿Cómo lo harían ustedes? Con corchetes. Es decir, como un arreglo. Arreglo, ¿no? Corchetes cuadrados. Se llaman arreglos, no corchetes. Un arreglo, sí, es una posibilidad. Sería un arreglo de objetos, collares. Sin embargo, ¿qué limitación tenemos con el arreglo? Necesito que me hablen más fuerte. ¿Hay que hacer qué? ¿Tiene que ser del mismo tipo? Sí. O sea, vamos a hacer una colección de collares, son todos del mismo tipo. Eso no es un problema. Sí, pero es una restricción, estoy de acuerdo. En nuestro diseño vamos a coleccionar solamente collares, así que no vamos a tener otras cosas. ¿Quién respondió? ¿Tu nombre? ¿Carlos? Alejandro dice que no se pueden agregar ni quitar. O sea, se pueden agregar y se pueden quitar. Lo que pasa es que el tamaño que yo defina del arreglo es fijo. Es decir, si voy a tener una colección de 3 collares, solo puedo tener 3 collares. Máximo. Y tendría que tener algún marcador para indicar que tengo uno solamente, 2, etcétera. Entonces, no es la manera más flexible de agregar una colección de objetos. Por lo tanto, vamos a utilizar lo que se llama ArrayList. Y ArrayList es similar a un arreglo, pero me permite modificar su tamaño de forma dinámica durante el tiempo de ejecución. Entonces, el objeto se llama ArrayList, que va a ser del tipo ArrayList, del tipo collar, y le vamos a llamar colección. ¿Sí? Esto está bien hasta aquí. Lo corremos. Y yo pensé que me iba a poner un problema esto. No puso ningún problema. Bueno, sigamos. Entonces,
Y vamos a crear los objetos collares. Entonces, collar, no, collar 1, igual mío. Vamos a utilizar esta. Voy a hacer un collar de bronce. 50, 150. Y vamos a crear otro collar. Voy a hacer el collar 2. Y va a ser de oro. Oro y un precio de 1000. ¿Sí? Y creamos nuestra colección, ¿no? ¿Sí? Ya. Sí. Entonces, creamos primero 2 collares y creamos otro objeto que le llamamos collect, que es un array list vacío, no tiene nada. ¿Sí? Entonces, ahora agregamos cada uno de los collares a collect. Agregamos el collar 1. ¿Sí? Agregamos el collar 2. ¿Sí? Y, bien, perfecto. Entonces tenemos un objeto que, ¿cómo se llama? Tiene aquí pero ¿qué nos falta en persona? Nosotros vamos a persona. Lo único que hicimos fue esto, ¿sí? Asignarle la colección de collares. Más fuerte. Asignarle la colección de collares. Asignarle la conexión de collares. ¿Cómo hacemos eso? ¿Tiene razón tu nombre? Sebastián también. Sebastián dice que tenemos que agregar la conexión a la clase. ¿Cómo le agregamos? En este caso al objeto, persona, que hemos, estudiante 1, ¿cierto? ¿Cómo le agregamos los collares? ¿Creando qué? Un nuevo método, ¿sí? Un nuevo método que podría ser un setter, ¿sí? ¿Cierto? Veamos. Voy a ir más para acá. Aquí. No sé por qué. De repente no me responden. Entonces, nos faltan los getter and setter, ¿sí? Le faltan ambos. Y nos selecciona automáticamente aquel atributo que aún no hemos usado. Y el set, lo que tenemos que entregarle un array list, el tipo collar, ese array list, y nos asigna a colección, que es nuestro private array. Está aquí. ¿Sí? Ya, entonces, hagámoslo. Entonces, vamos acá, agregamos, y ahora decimos estudiante 1,
set colección, y ¿sí? ¿Está bien? Y vamos a copiar. No me sé los comandos para copiar, así que lo vamos a hacer bien a lo tontito, ¿no? Seguro que hay maneras más inteligentes de hacer. Ya. ¿Y qué pasó? Cambiar el constructor para que devuelva los collares que tiene. No es el constructor, Sebastián. El método, que es el toString. El método toString override, que está aquí. Este método no incluye la colección de collares, ¿cierto? El array list. Así que lo vamos a quitar y lo vamos a pegar de nuevo. Incluyendo todos los atributos del objeto. Y ahí está. Y ahora sí, agrega este último campo que dice colección y el atributo colección. ¿Sí? Ya. Compilamos esto. Y vemos que en la primera, ves que corre imprimir estudiante, nos da el nombre, la edad, el peso, etcétera, pero colección es nulo, no tiene ningún collar todavía. Nosotros luego creamos los collares, lo agregamos a la colección y ahora aparece la colección como una lista, pero nuevamente, dado que cada elemento de esa lista es un objeto, ¿qué debiéramos hacer para que lo imprimiese bien esto? Un método al collar. A la clase collar habría que agregarle entonces un método toString, ¿sí? Algo dice. No dice nada. Code generate toString. Ok, con ambos atributos. Y ahí está. Ahora sí, tenemos en el caso colección, aparece el primer collar, que es material, el bronce, y el segundo collar, que es de oro y el precio. ¿Preguntas? Bueno, aquí hicimos. Creamos una clase simple, persona, con atributos. Creamos dos tipos de constructores. ¿Sí? Hicimos, utilizando el IDE, codificamos todos los métodos para obtener cada uno de esos atributos, los getters, y todos los métodos para cambiar los valores de los atributos, los setters. Creamos otra clase, collar, y esa clase hicimos lo mismo, todos los constructores, todos los getters and setters, y además en ambas clases pusimos un método que convierte a un string los atributos que almacena ese objeto. ¿Sí? Hasta ahora se va entendiendo la distinta filosofía de programación, el distinto paradigma de programación. Cuando la idea es simple, digamos, no es algo rebuscado en cuanto al diseño de los objetos que intervienen
los nombres que ustedes ponen a las clases y a los atributos, luego esto es muy simple de escribir y de leer y de comprender. Es muy lógico, ¿cierto? Entonces, si ustedes construyen bloques básicos que son fáciles de entender, con una nomenclatura propia de su diseño que sea apropiada, esto luego es como aplicar las cajitas de Lego apropiadas para armar lo que ustedes quieran. Y el resultado es evidente, digamos. Lo que hay que hacer resulta evidente. Esta es la potencia de programación orientada a objetos. Una de las potencias, ¿sí? ¿Cómo funciona la relación de la línea 7? Esta. Vamos a verlo con un ejemplo que tengo en una transparencia, ¿vale? ¿Me recuerdas tu nombre? Ezequiel pregunta cómo funciona la creación de una lista. Lo voy a explicar con cómo funciona la creación de un arreglo, ¿vale? Cuando encuentre. Dame un segundito, por favor. Bueno, esto es lo que hicimos la sesión pasada, que lo pueden ver, usted está arriba en el aula, el PDF de esto. Y aquí es algo que no expliqué y que tiene que ver con la pregunta de Ezequiel. Bien, el arreglo es un objeto también, así que desde esa perspectiva me sirve, ¿sí? Cuando yo lo declaro de esta forma, int, paréntesis cuadrado, a, lo que está ocurriendo es que solamente obtengo el identificador, que vendría siendo, entre comillas, como el puntero al objeto, pero no tengo asignado el valor, ningún valor de memoria, ningún espacio de memoria para el objeto en sí, ¿sí? Este espacio de memoria que se utiliza para almacenar los objetos es lo que se conoce como el heap de la memoria, ¿sí? El heap es memoria que utiliza el usuario, que a diferencia de cómo se utiliza el heap en C el heap yo tenía que crear el espacio de pedir el espacio de memoria con malloc, y tenía que además hacerme cargo de luego eliminar ese espacio de memoria que yo pedí con free. Esa es la responsabilidad del programador. En el caso de Java, con new, hago algo similar al malloc, digamos. Cuando yo utilizo el comando new, recién ahí se asigna el espacio de memoria en el heap para, en este caso, por ejemplo, 100 enteros, un arreglo de 100 enteros, ¿sí? En ese momento, y esa asignación a la variable A, esa referencia A ahora apunta a dónde están almacenados esos enteros, a dónde está el arreglo efectivamente. En el caso del array list, se crea una lista vacía en el heap, ¿sí? Y ArrayList tiene métodos para agregar elementos a esa lista, ¿sí? ¿Qué es lo que hicimos después? Volviendo al tema de los arreglos acá, este ejemplo, cuando quiero
hago esto de acá, creo un arreglo V nuevo sin el comando new y lo asigno se lo asigno a este nuevo arreglo B. Lo que estoy haciendo es copiar la referencia. Por lo tanto, estas dos líneas significan que tanto A como B apuntan al mismo espacio de memoria. Y si yo hago eso, entonces, si yo hago un cambio en A, va a afectar un cambio en B. Lo vimos la semana pasada que esta asignación no significaba una copia del objeto, sino que solamente es copiar la referencia. Por lo tanto, son dos referencias que están apuntando al mismo objeto. ¿Sí? No sé si responde tu pregunta, Ezequiel. Sí, pero aún me queda la duda de por qué le había puesto los signos mayores. Esos brackets así, Sí, son mayor que, menor que. Collar del nombre collar. Ese es el objeto que está dentro de ArrayList. ArrayList almacena objetos de una misma clase. Por lo tanto, dentro de los paréntesis, esos brackets, mayor que, menor que, está la clase de los objetos que almacena el ArrayList. De una forma similar, en un arreglo, yo defino el tipo o la clase de elementos que va a almacenar un arreglo. Es la misma idea. ¿Sí? Ahora, porque eso es la notación que se escoge. ¿Sí? ¿Qué nos faltaría? ¿Se entiende esto? ¿Sí? ¿Alguien que no haya tomado curso de programación antes sabe lo que es el heap y el stack y static? ¿No? Static no. Ya. Bueno, yo creo que lo vamos a ver en la próxima clase porque me falta un dibujito que no he hecho para explicar eso, pero básicamente hay tres espacios de memoria. El stack es donde está la referencia, en este caso, A, B, o en el caso de nuestro código, sería collar 1, este no es. Collar 1, estudiante 1, son referencias que están en el stack. También las llamadas a las funciones están en el stack. El registro de las llamadas a las funciones están ahí. Y eso se limpia automáticamente, etcétera, no tenemos que preocuparnos. Cuando nosotros pedimos memoria para crear un objeto, eso está en el heap. ¿Sí? Y por eso tenemos las variables del stack que apuntan, las referencias apuntan a estos espacios de memoria en el heap. En static están otro tipo de variables, que son declaradas static, y que tienen su valor no cambia durante toda la ejecución del código. ¿Sí? No su valor. Por ejemplo, si yo defino en un método acá, un método con parámetros, por ejemplo, bueno, nombre, ¿no? A pesar de que se llama igual que el atributo, ese parámetro es una variable local. ¿Sí? Es una variable local, por lo tanto, que se crea aquí y cuando termina de ejecutarse el método, esta función, se elimina. ¿Sí? Una variable, si yo hubiese definido static, string nombre, eso no estaría alojado en el mismo lugar de espacio de memoria, sino que estaría alojado en el espacio de memoria que se llama static. Y esa variable existe durante todo el tiempo de ejecución de mi programa. ¿Sí? ¿Y se puede referenciar fuera de la clase? Sí. Bueno, habría que, ese sí tiene un montón de aristas. Habría que verificar sí todas las veces. Porque puede ser static private. Entonces no estoy tan seguro que se pueda referenciar fuera de la clase. Sino que, ¿para qué yo querría definir
un atributo static private. Private static. Para que conserve su valor en distintas llamadas de funciones y creación o destrucción del objeto. ¿Sí? Bien. ¿Qué nos falta aquí? Fíjense ustedes que cuando yo creo una persona, no puedo además especificarle inmediatamente en el constructor la colección de collares. No puedo, no está definido. Así que tendríamos que incluir en el constructor ese atributo. ¿Sí? Así, por ejemplo. O sea, definir un array list de objetos de collar como parámetro de entrada y asignarlo. Eso es cuando estoy con parámetros, pero cuando... ¿dónde está el constructor? Este constructor que no toma, tenemos que poner un array list vacío. ¿Sí? Me equivoqué. Ahí sí. Entonces, al atributo colección le asignamos new array list. Claro, y me piqué esto. Y así creamos una vacía. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, cuando hemos cambiado los constructores, ya tenemos un problema. ¿Tu nombre, perdón? Yes. Matías, dime. Creo que tenía un error, porque array list hasta la N. Que tenemos un error. Tenemos un error, sí, eso está claro, Matías. La que definiste recién, Sí, el array list estaba escogido porque creo que te faltó la N mayúscula. aquí. Sí, veamos lo que dice, el IDE nos dice inmediatamente, Matías dice que es porque create class array list, y claro, exactamente, es porque es con L mayúscula. Sí. Array list, ¿qué es? ¿Ah? Es una clase, Matías, exactamente, es una clase. Entonces, las clases tienen por convención el nombre que la primera es mayúscula y la siguiente palabra es mayúscula. ¿Sí? Por lo tanto, debieran ser ambas con mayúscula y yo me equivoqué, exactamente. Ya, ese es el primer error. Ahí está. Muchas gracias. Ahora vamos acá y fíjese usted que está como con rojo ahí. ¿Se fijan? Como el corrector ortográfico en rojo. Quiere decir que tenemos otro problema acá. ¿Qué problema tenemos? Sí. Dice,
tenemos varias opciones para arreglar el problema. Uno es poner una array list vacío, ¿sí? Ahí. Y otro sería poner, definir un constructor que toma solo esos 3 parámetros y obvia el del collar, la colección de collares, ¿sí? Y change signature of persona. Sí. Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a crear un arreglo nuevo. ¿Dónde está? ¿Cómo hacemos eso? No necesitamos ponerle nombre, pero con esto ya nos sirve, que es creamos el objeto de una lista vacía. ¿Y funciona? Sí, funciona. Bien, ¿preguntas? ¿No? Perfecto. Entonces, en el material que están siguiendo los otros colegas, que es el histórico, no es exactamente esto. Es un poco distinto. Sí que me gustaría, en lo que queda, enfocarnos solamente en constructores, un poquito más profundo. Esto un poquito más el overview de las cosas que podemos hacer. Yo creo que es bueno tener esto primero, para tener un poco el contexto de las cosas que estamos haciendo y ahora nos metemos más en profundidad. Entonces, vamos a ver constructores. Y ahora sí les pido que me sigan, porque vamos a partir de cero, con un proyecto nuevo en sus computadores. Y vamos a crear aquí en el IntelliJ un proyecto que tiene la versión 11, que es la que tengo instalada en mi computador. Estoy repitiendo este proceso porque no quedó bien grabado. Ya me lo recordaron un estudiante. Ya, esto está bien. Esto no vamos a crear un template. No vamos a crear a partir de un template. Entonces, aquí le vamos a llamar ejemplo constructor. ¿Sí? Ese va a ser el nombre de nuestro proyecto. Y perfecto, partimos. Lo vamos a hacer en esta pantalla para que no haya problema. Vamos a ir a la fuente y vamos a crear nuestra primera clase. Y la primera clase que le vamos a llamar empleado. Y esto es el material que tiene el resto de los cursos, para que entendamos todo lo mismo y no nos compliquemos. Entonces va a ser employee, en inglés. ¿Sí? Y nuestro... Mira esto, ¿no? Sí, ya. Vamos a crear otra clase también. ¿Hasta ahí van bien o no? ¿Me siguen? Ya. Vamos a crear otra clase que es la que va a tener el main. Y esa clase le vamos a llamar, para referirnos bien, constructor test. ¿Sí? Ya, y esta va a ser la clase que va a tener el main. Entonces, va a tener public, static, void, main, string, args. Ya, y lo vamos a dejar ahí por ahora, porque lo único que tiene de nuevo esto es el nombre de la clase, constructor test, porque todo lo demás lo hemos visto y es el mismo procedimiento que seguimos para Lolo Mundo, no hay nada distinto. ¿Sí? Ya, entonces, ahora vamos a definir nuestra clase y vamos a tener atributos
primero un ID de empleado. Otra cosa que el orden, como está puesto atributos y constructores, métodos, el colega en su material, Agustín González, lo tiene invertido. Al final, los atributos, al final de la clase los atributos, los constructores y después y lo primero son todos los métodos. Yo no sé exactamente cuál es la mejor práctica ni cuál es la convención. A mí me parece que es más fácil leerlo partiendo por los atributos. No sé. Ustedes, se los dejo en libertad a libertad a ustedes. Luego vamos a definir el nombre de nuestro empleado. Private, un string. Name. Y además aquí ya lo podemos inicializar en un string vacío al momento de su creación. Digamos, un valor por defecto. Vamos a ver el otro valor que es el double, y va a ser el salary. Sí. Y vamos a definir una variable estática. Para las expectativas para ponerle doble al sueldo. Para las expectativas para ponerle doble al sueldo. No, yo creo que no son muchas expectativas. A ver, ponerle double tiene que ver con puede ser el número más grande que puede representar, pero además la precisión desde la perspectiva de cuántos decimales yo puedo tener después de la coma. ¿Sí? Así que double en realidad, esto es como para decir, existe el double y lo ocupamos, pero necesidad de que damos ninguna. Float sería más que suficiente. Pero es interesante lo que tú señalas. Cuando yo quiero hacer cálculos numéricos que requieran precisión, ahí es cuando double es importante y hace una diferencia sobre float. O sea, muchos decimales que se van multiplicando, etcétera, y que podrían eventualmente eliminarse por la precisión de la máquina, me interesa que sean más largos, por ejemplo. Sí, private, static, int, next ID. Bueno. Ya. Esta definición de constructor utiliza static. Lo voy a tipear por ahora y luego lo vamos a explicar, ¿vale? Entonces, utiliza esta sentencia, que no es un método, y es para inicializar random new. Esto es parecido a lo que hicimos en el juego. ¿Recuerdan? Que creamos un objeto que era aleatorio, que es de la clase random, y llamamos run, y nos va a permitir generar números aleatorios. Le puse un bound. No, aquí me equivoqué. No era bound. Sí, aquí estoy totalmente equivocado. Perdón. Random, y automáticamente me importa la librería correspondiente. ¿Sí? Y NextID, este método es el que hacemos run next int con un bound, y aquí pongo el número máximo que se puede hacer. Ahí tengo 60.000. Bueno, si son la identificación de empleados. ¿Cuántos empleados tiene la empresa más grande de Chile? ¿Cuál es la empresa más grande de Chile? Cortamos por ahí. ¿Ah? Codelco. Codelco es la empresa más grande de Chile. Y tiene menos de 20.000, según entiendo. Entonces, poner 60.000 en Chile no hay problema, si una empresa. Es la más grande ganancia, Sí. no en empleados. Yo creo que una empresa como
¿Sí? No lo sé. Puede ser, ¿eh? Que tenga 20.000, más de 20.000 empleados. Tiene un grupo en cada ciudad grande. Sí. Cada ciudad mediana de todo, o un líder de cada ciudad mediana de todo el país, y en cada uno hay al Sí, menos 30 habría que ver. Sí, Habría que ver. Bueno, empresas grandes a nivel mundial tienen del orden de 100.000 empleados. Es una empresa grande, grande. No sé si más grande que eso, el número de empleados es manejable. Yo creo que las parten antes y las forman en empresas aparte. Bueno, pero para el ejemplo, 60.000. ¿Sí? ¿Tu nombre? Benjamín. Sí, lo vamos a ver. Aquí tipeamos esto mientras tanto y luego vemos cómo funciona esto. No es el ejemplo más claro de un constructor, en mi opinión. De hecho, por eso partí de otra manera, viendo cómo eran los constructores. El next int nos va a entregar un número aleatorio, cuyo valor máximo es 60.000. ¿Sí? Eso es el método de run. ¿Sí? Ya. Y ¿por qué se le declara como static esto? porque eso es una inicialización. De hecho, eso se pone en la memoria estática incluso antes que main. Antes que se ejecuta main, esto ya está funcionando. Esa es la razón. Ya, entonces vamos a hacer el constructor. Y el constructor lo vamos a hacer con el nombre y el salario solamente. Ya. Veamos. Tenemos este bloque estático aquí, que como le explicaba Sven,
se va a ejecutar, lo primero que se ejecuta incluso antes que main, que está en la memoria estática y nos permite inicializar nuestro generador de números aleatorios que nos va a ir generando las, ¿cómo se llama? ID, el número de identificación de cada empleado. Este bloque de acá, el siguiente, le asigna al ID del empleado el valor NextID que inicializamos y luego para todos los demás objetos se incrementa en 1. O sea, bien digo. O sea, se inicializó una vez con un valor NextID que es un valor aleatorio y luego se incrementa en 1. Eso está haciendo. Tenemos... ¿Por qué tiene que ir el recorchete? ¿Cómo? ¿Por qué tiene que ir el recorchete? Asigna la ID. No sé si tiene que ir entre corchete o no. La impresión es como para resaltar el bloque, ¿no? No estoy seguro. Podríamos quitárselo a ver si compila. ¿Cómo? O sea, claro, no. Yo creo que agrega una facilidad de lectura. Dice, esto es un bloque de código que se ejecuta en el objeto al momento de ser creado. Entonces, tenemos 3 constructores diferentes. Tenemos el primer constructor que nos toma 2 parámetros, que es el nombre y el sueldo, salario. Y se lo asigna a esos atributos. Y ahí no tiene mucha ciencia, eso es muy simple. Perdón. El siguiente es un poquito distinto, fíjense usted, porque primero toma solo un parámetro que es el sueldo, el salario. Pero dentro, en vez de asignarlo, usa la palabra reservada this. ¿Qué está haciendo ahí? ¿Qué creen ustedes que está haciendo? Le está asignando a ese objeto el nombre, empleado, número ID y su salario. ¿Cierto? Pero this lo que está haciendo aquí, está llamando a este constructor. Eso es lo que hace, llama a un constructor de su propia clase. ¿Sí? ¿Y cómo sabe que corresponde a este? Porque está utilizando las variables de entrada, los parámetros de entrada de ese constructor. ¿Sí? Entonces le está asignando el nombre, como bien decía Sven, como un string que es su ID, que dice employee hashtag ID, el ID, y después el salario. ¿Y qué función hace eso? Es el método que es el constructor que definimos antes. ¿Sí? Es un ejemplo un poquito más rebuscado de constructores. No es el mejor primer ejemplo de constructor. Pero ya que vimos constructores recién, así que pues ya podemos empezar a sacar músculo. Y luego tenemos el constructor por defecto que no hace nada. Básicamente crea un espacio vacío en memoria para crear nuestro objeto. Y tenemos aquí los 3 getters del ID, el nombre y el sueldo. ¿Sí? Bien, entonces ahora vamos al main. Pero antes de ir al main vamos a configurar aquí, ¿se acuerdan? Que en el IDE teníamos que configurar, poner la configuración para correr la aplicación. Y ¿cómo se llama? Ejemplo constructor. Esto le vamos a poner cualquier nombre, porque es interno del IDE. Pero aquí sí tenemos que definir 2 cosas. Una es cuál es la clase que tiene el main. Si no, esto no va a correr, se pierde. Y lo otro, que cuál es el SDK que estamos utilizando. ¿Sí? Y que haya concordancia entre el SDK para el proyecto y el SDK para el proyecto. Corremos.
Ya, ahí está. Está definido la configuración. Ya. Entonces, vamos a crear un arreglo de empleados que le llamaremos staff y que... perdón, me confundí. Y va a ser solo de 3. Bueno, en vez de usar un array list como el ejemplo anterior, estamos utilizando aquí un arreglo de objetos, que es perfectamente posible también. Con las limitaciones que tiene el arreglo de objetos, que tiene el array. Yo lo habría hecho con array list, pero definimos un staff, el primer componente, staff 0, ¿sí? Y va a ser un new employee. Oh, siempre me pierdo vamos a utilizar esta definición, que va a ser Ana, y voy a poner un sueldo de, no sé, no hemos definido la moneda, así que vamos a suponer que en dólares, así que tiene un buen sueldo. Me dio hasta envidia, en fin. El staff 1, siguiente, definimos un nuevo empleado y ahora lo vamos a definir con este constructor, el que solo definía el sueldo, y le vamos a poner un sueldo de 6.000 y un staff 3 y vamos a utilizar el por defecto que no hace nada. ¿Perdón? Es 2, tienes razón. Es el tercero, pero el índice es 2. Muchas gracias, Matías. Sí, tienes toda la razón. Entre la máscara, los lentes, esto, es como hacer clase cuando tengas 70. No sacan viejos chicos, no les conviene. Ni chicas tampoco. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Ya los creamos y ahora vamos a recorrer imprimiendo los valores que tiene y ver qué fue lo que se creó. Entonces vamos a hacer un for y inicializamos el contador en 0 y luego este i lo dejamos menor que staff, el largo staff, ¿sí? Y incrementamos. ¿Sí? Esto es innecesario en mi opinión, pero igual definimos un objeto que va a ser E y que va a ser staff I, para que no quede tan verbose, digamos, con tanta E puntual. ¿Sí? Ya, y vamos a imprimir. Me perdí. Aquí le vamos a poner name igual. ID igual
Ahí está. Me falta el punto y coma. No, ahí. Ya. Y eso es todo. Que se vea mejor ahí. Y lo ejecutamos también. Ya, el primero dice el nombre, Ana, el ID 4.629, el salario es 10.000. Segundo, el nombre Employee ID 41630, que sería el siguiente, el correlativo, ¿se acuerdan? Y el sueldo 6.000. Y el otro se crea automáticamente el ID 41.631, es el siguiente correlativo, pero ni tiene ni sueldo ni nombre. ¿Sí? ¿Se entiende? Pregunta, ¿sí? ¿Todos los productores son independientes entre sí o necesitan de los demás? Son independientes, excepto el que utiliza this, que está llamando a otro. Son independientes. Bien, otra cosa es que por aquí hace una sugerencia. Aquí nos hace una sugerencia, el IDE dice que este look for podría ser reemplazado por el for mejorado, el enchulado, ¿no? Enhanced. Entonces, lo podemos hacer, ¿no? Es más fácil de leer el código que esto. Entonces uno podría decir for staff, ¿cómo le llamamos? No. ¿Cómo era? Employee. A ver. Por ejemplo, ahí aquí tenemos un problema. El 17. A ver, falta aquí el más. Veamos si funciona con el for. Sí, aquí hicimos más parecido a el for en Python, más parecido también al range o xrange en Python. Lo mismo con el for mejorado. Así que creamos este índice. Lo que sí no podemos saber en qué posición del arreglo está. Pero lo interesante es que esto lo podemos hacer también con un array list. Igual, de la misma forma. Ya, lo dejamos hasta acá. ¿Preguntas? Sí. Sí. ¿Cómo lo hago para traspasar un proyecto de acá a otra parte o guardar el proyecto? Lo puedes guardar, guardarlo bueno, el proyecto en realidad son dos carpetas, ¿cierto? Eso lo puedes comprimir en un archivo y mandar al otro lado y después abrirlo en otra parte. O sea, guardé las carpetas el drive y ahora lo guardé no sé cómo abrir, tengo los archivos como de abriendo como proyecto.
Tiene otro archivo, no son solo las carpetas, tiene además uno que se llama INL. Mira, cuando yo creo un objeto, acá, me crea, además, tengo el source y el out, Sí, pero además tengo este archivo, INL. ok. Este archivo seguramente tiene la configuración de tu proyecto. Entonces tienes que incluir esto en la raíz donde están las dos. ¿Entiendes? Y eso lo crea automáticamente Yo voy a intentar abrir ese IML con ese, pero me abre el texto y no el proyecto. No, porque tienes que, el proyecto es todo esto. Esto me Ah, dos cosas. sí, pues lo tengo todo, pero no, pero me abre solo el texto. A ver, yo no lo he probado. ¿Me quieres? Pero voy a pasar eso para acá porque me duele el cuello. Voy a tener este stop here y voy a tener esto.